Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Blanca Heredia y Sabino Bastida, vamos a debatir si primero son los pobres, como dice el presidente López Obrador. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para erradicar la pobreza en México? Después, con Israel Rivas Bastidas, vamos a darle seguimiento al tema del desabasto de medicinas contra el cáncer infantil. Oiga, ya son más de 800 días de escasez de este tipo de medicinas en México. Y para terminar con Eunice Rendón, vamos a analizar la orden del presidente Biden de derogar la emergencia nacional en la frontera sur. ¿Cuál es la situación en ambos lados de la frontera, tanto en la estadounidense como en la mexicana, tras este anuncio, muy importante anuncio en materia migratoria? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El estandarte del presidente López Obrador desde que comenzó a buscar la presidencia en 2006 ha sido: por el bien de todo, primero los pobres. Esta frase es una de sus favoritas y la cita en todo momento, pero para poner primero a los pobres, ¿qué se debe de hacer primero? Desde luego, ¿qué se debe de hacer primero para superar este terrible problema que hay en México de la pobreza? Para debatir este tema, saludo a Sabino Bastida. Sabino, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches, gusto en saludarte. Y Blanca Heredia. Blanca, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, Sabino. Déjame comenzar contigo, Blanca. Yo creo que todos coincidimos que efectivamente se le debe de dar prioridad a la gente de menos recursos en este país para superar el terrible problema de la pobreza. Pero ¿por dónde comenzar? ¿Qué hacer primero para que primero sean los pobres? Creo que es una muy buena pregunta, Leo. Y lo primero que te diría es que el problema de la pobreza no es un problema individual. No es de cuántas ganas le echa una persona para salir adelante o no. Según los datos del Centro Espinosa Iglesias en sus trabajos sobre movilidad social, 7 de cada 10 mexicanos que nace en pobreza muere en pobreza. Lo que tenemos es un edificio social contrahecho. El problema está en el edificio, no en las personas, en lo individual. El problema fundamental, quiero decir, desde luego que importa lo que hacen las personas, pero el tema más de fondo es qué hacemos con ese edificio que le impide a 7 de cada 10 mexicanos que nacen en pobreza salir de ahí. Lo mismo ocurre, por cierto, con los ricos. Los ricos, si naces rico, también te quedas rico, no importa prácticamente lo que hagas, de acuerdo a los mismos estudios. Desde mi punto de vista, tenemos un edificio social que tiene varias características. Tenemos pisos que están muy separados unos de los otros. El suelo de cada piso es muy pegajoso, entonces no te puedes, digamos, ni caer ni subir de donde estás. Y además me parece que tenemos una especie de aspiradora gigante hasta arriba del edificio que jala riqueza, que succiona riqueza del conjunto del edificio. En esas condiciones es muy difícil poder abatir el problema de la pobreza. ¿Qué hacer? En primerísimo término, asumir que lo que hay que corregir es el edificio y empezar a generar un piso más parejo y bajarle la potencia a esa aspiradora que simplemente succiona día y noche riqueza del conjunto de la sociedad. Lo primero, cobrar impuestos para poder generar servicios de calidad, públicos de calidad, como salud, educación, transporte. En lo que acabas de construirlos, necesitas poderle dar a las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad y carencia una liana, digamos, apoyos en metálico, una cama para la noche, para que puedan pasar la noche, para que no tengan que vivir en la zozobra, para que su energía pueda dedicarse a algo distinto que estar, digamos, rascando la supervivencia. Creo que lo más importante, al final de cuentas, es generar condiciones para que la inversión
pública y privada, pero en particular privada, que es el grueso de la inversión que se da en México, pueda generar más empleo productivo y salarios que al menos no pierdan progresivamente su capacidad de compra. Pero Esto a ver, Blanca, no ha ocurrido así desde los 90. Pero a ver, ya me dijiste muchas cosas y yo creo que todas esas cosas hay que hacerlas. Pero ¿cómo comenzar? Tú, por ejemplo, dices, para empezar hay que cobrar impuestos, para luego gastarlos en educación y salud. Muy bien, a mí me gusta eso. No lo está haciendo López Obrador, ¿eh? Está usándolo para el segundo punto, digamos. Está usando ese cobro de impuestos que hay que reconocer, me parece que es uno de los mayores aciertos y logros, me parece, de este gobierno, el que ha puesto el énfasis en cobro de impuestos, y esos recursos están yendo para programas sociales y para los grandes proyectos insignia que tienen por objeto dinamizar la economía en la parte del sur del país que se ha quedado muy rezagada. Bueno, a ver, Sabino, éntrale a la discusión. ¿Qué hacer primero? Yo sé que uno tiene la tentación de empezar a decir muchas cosas, porque efectivamente se necesitan muchas cosas. Pero ¿por dónde empezar? ¿A qué darle prioridad, Sabino? Mira, yo creo, Leo, a mí también me gustó mucho la pregunta que nos haces y creo que es una provocación intelectual que está en el centro de la discusión política en todo el mundo. Me gusta mucho la pregunta porque creo que en medio de esta epidemia tenemos que realmente hacernos la pregunta de fondo. Y la pregunta no es nada más qué hacemos con los pobres, como se ha hecho muchas veces y se ha escrito una gran cantidad de bibliografía, sino qué hacemos con un sistema. Yo en eso coincido con Blanca. Yo creo que no se puede estudiar el fenómeno de la pobreza de manera aislada. Hay que estudiar la pobreza y hay que estudiar la riqueza. Hay que estudiar la movilidad y hay que estudiar la desigualdad. Y hay que hacernos la pregunta, ¿cómo es que en una sociedad te haces rico? ¿Qué hace que una sociedad permita el ascenso social, el acceso a la riqueza? ¿Qué hace que en una sociedad seas pobre? ¿Por qué en una sociedad te conviertes en un pobre? Y esto es sobre lo que hay que discutir, porque además, insisto, el mundo tiene que entrarle a una discusión de fondo, porque no podemos aspirar a una riqueza ilimitada. Creo que la premisa con la que debemos acercarnos nuevamente al tema de la riqueza y la pobreza pasa por el tema de la moderación. Tenemos que modificar el piso, y casi todo el mundo va al piso. Vamos a quitar arriba para poner abajo. Pero yo creo que ese es un enfoque incompleto del fenómeno. Hay que pensar en pisos y hay que pensar en techos. El mundo no es infinito. No tenemos recursos ilimitados para que todos tengan cualquier cantidad de recursos al que aspiren. Hay que moderar el lujo, hay que moderar la opulencia y hay que moderar esa indigencia. Y para eso tenemos que echar a andar las instituciones de los estados. Y tenemos que pensar en el Estado, no en el Estado benefactor en el que pensamos en buena parte del siglo XX. Tenemos que pensar en un Estado corrector. ¿Qué hace que se acumule excesiva riqueza en unos cuantos? Y preguntarnos si éticamente es correcta esa acumulación de riqueza. Y hasta dónde vamos a permitir que unos tengan ese nivel de acumulación de riqueza y cómo lo hacemos para que sigan generando incentivos para la producción, tengan entusiasmo de generar, pero esa generación de riqueza no elimine del juego a una gran cantidad de población. El debate ético creo que pasa por cómo organizamos a una sociedad. Creo que en una sociedad moderna no podemos hablar de ganadores y perdedores. No puede haber perdedores. Tenemos que hablar de una sociedad en la que todos tengan un espacio mínimo para jugar. No es un ingreso mínimo. Se ha centrado mucho en esta idea de el ingreso mínimo al que vamos a tener acceso. Yo creo que no. Yo creo que es un patrimonio mínimo. Yo creo que es un saber mínimo. Yo creo que es una salud mínima. Yo creo que es un ingreso mínimo y condiciones para jugar. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cualquiera puede llegar a cualquier lugar? Porque lo que está diciendo Blanca, yo creo que es el nudo de la sociedad mexicana y que está siendo el nudo de la sociedad norteamericana y de otras sociedades desarrolladas. Estamos accediendo a deciles de ingreso con movilidad cero, donde tus expectativas de cambiar de decil de ingreso
son cero. Y eso nulifica el entusiasmo, nulifica la generación de riqueza, nulifica el mérito, y creo que eso hay que discutirlo. Y la epidemia es un muy buen contexto para entrar a esta discusión. A ver, yo que lancé la provocación de que hay que hacer primero, yo tengo que dar mi respuesta. Y no sé si Blanca va a coincidir conmigo porque nos ha tocado en nuestras vidas anteriores enfrentarnos a este asunto. Yo, por lo que he visto en otros países y lo que he visto en México, es que la gente sale de la pobreza con el tema de la educación, Blanca. Si yo tuviera que elegir una prioridad, yo diría educación. Claro, me van a decir, es que no puede haber educación si no hay salud, no puede haber educación si no hay alimentación, no puede haber salud si no hay techo, en fin, sí, todo eso es correcto. Pero creo que nada, y lanzo esta provocación, nada iguala a la educación para salir de la pobreza. Y es una provocación, a ver qué opinan ustedes. La educación sin duda es muy importante, pero si el edificio está descompuesto y no hay generación de empleo suficiente para esos educados, la inversión en educación pública y privada no genera la utilidad ni privada ni pública esperada. ¿Sí? Y eso es lo que ha venido pasando en México. El caso más dramático, digamos, en este sentido... Pero por ejemplo, esa gente educada, perdón, Blanca, esa gente educada, frente a la falta de oportunidades en México, se va a otro país donde sí puede salir de la pobreza con esa educación que tiene. O sea, no resuelves el problema de la pobreza en México, pero sí resuelves el pobreza de esa gente que migra porque tiene ya esas calificaciones para conseguir mejores trabajos en otra sociedad, desde luego, sobre todo en Estados Unidos, por desgracia, ¿no? Sí, pero no alcanza, digamos, la migración a resolverte el problema. Si aumentáramos un poquito la calidad de la educación en México, de todas maneras no se podrían ir todos los mexicanos a Estados Unidos, ¿no? O sea, eso sería inviable. Habrá algunos pocos que sí se puedan ir, pero como manera de resolver para una sociedad el tema de la desigualdad y de la pobreza concretamente, lo que sabemos es que, insisto, si el punto de partida de que tenga sentido invertir en educación desde el punto de vista económico, sí, tendrá muchos otros sentidos, pero desde el punto de vista económico es porque yo invierto en educarme en lugar de irme a la fiesta todos los días o lo que sea, ¿sí?, para luego poder tener un empleo mejor pagado. En la medida en la que en la economía mexicana, regreso a la economía mexicana, de los años 90 en adelante, por cada peso invertido se ha ido generando menos empleo formal y los salarios, el poder de compra ha venido decreciendo, lo que tienes es una cosa paradójica. En el caso mexicano, no sé si ha ocurrido así en otros países. Otra vez datos de Centro Espinosa Iglesias. De 95 para acá, los empleos que han perdido mayor poder de compra son los que están asociados a mayor escolaridad. O sea, ahora, el que tiene licenciatura ha perdido, pero el que tiene posgrado ha perdido más. Ahora, entonces en ese sentido lo que necesitamos es revitalizar el capitalismo como hicieron en China. En China hoy hay mucha desigualdad, pero sacaron 300 millones de chinos de la pobreza gracias a ese espíritu capitalista. Digamos, entonces lo prioritario, Sabino, es, pues, ahora sí que muy a la beberiana tenemos que tener un espíritu capitalista que con las condiciones para que la gente efectivamente tenga trabajos y pueda incluso convertirse en empresarios. Estoy de acuerdo en que efectivamente una de las vías puede ser el emprendedurismo, pero creo que no es una reivindicación capitalista sin un ejercicio de crítica, Leo. Me parece que después de todo lo que estamos viendo en el mundo, el capitalismo merece una reflexión mucho más profunda. No se trata de blanco o negro, pero creo que el capitalismo sí tiene que hacer un mea culpa del sistema que ha construido en términos de desigualdades. Es verdad que sacas a mucha gente de una condición de pobreza, pero generas procesos muy grandes de concentración del ingreso. Es decir, ¿sí? No podemos jugar a que no ha pasado nada. Creo que el siglo XXI
pasa por la reflexión de fondo de cómo reordenamos la economía, cómo reordenamos el funcionamiento del aparato productivo. No es nada más la educación para generar riqueza. Nos queda claro en este momento que una gran cantidad de trabajadores que fueron esenciales en esta epidemia estaban en las condiciones de mayor precariedad económica y que a pesar de que no tienen mayores niveles de preparación académica o intelectual, sí merecen una mayor retribución. Es decir, sí tenemos que pensar, hay gente que tiene trabajo en México y que es pobre. Es decir, el hecho de que el capitalismo te genere las condiciones de tener un empleo no te genera las condiciones de dejar de ser pobre. Y esta reflexión es la que se tiene que hacer en el fondo, porque viene una nueva etapa del trabajo, una nueva etapa en donde algoritmos y robots nos van a quitar el trabajo a muchas personas. Sí, Leo. Pero, a ver, ¿qué hicieron bien los chinos para sacar a 300 millones de chinos de la pobreza? A ver. Primero una revolución social. Primero una revolución social. Primero una revolución social. ¿Qué fracasó? A ver, la revolución comunista fracasó. El piso parejo a un costo humano tremendo, pero generó el piso parejo que luego permitió, ¿sí?, que un sistema capitalista pudiera efectivamente sacar a 500 millones de chinos de la pobreza. No en todos lados el capitalismo en los últimos 30 años hizo eso. Lo hizo en China, lo hizo en el norte de Asia en general, digamos, desde hace más tiempo, pero nada más. No en muchos otros lugares pasó eso, porque el punto de partida, si tú partes de un lugar que es tan desigual como México, o como Argentina, o como Perú, etcétera, ¿sí?, lo que más bien pasó es que creciste poco, excepto los que durante la época de los commodities, digamos, de los bienes como agrícolas o minerales, ¿sí? Sí. En términos generales, lo que pasó fue exactamente lo que pasó en México en muchos otros lugares. Creciste poco y eso poquito que creciste se concentró hasta arriba. Por eso digo que hay esa aspiradora y por eso creo que hay que empezar por bajarle la potencia a esa aspiradora. ¿Cómo? Cobrándoles impuestos, en particular a los ricos. Pero Blanca, lo que estás diciendo es que los chinos pudieron sacar a 300 o 500 millones, son muchos millones, de la pobreza porque hubo una revolución. Entonces lo que habría que hacer es hacer una revolución para tirar ese edificio que tú le dices junto con la aspiradora y ya que todos están ahí en el piso, porque sí, la pobreza era generalizada en China, ahí sí ya poner un sistema capitalista que saque a varios millones de personas de la pobreza. Yo creo que podemos hacer una revolución pacífica, ¿sí?, en donde, como hicieron, digamos, los europeos en la posguerra, el modelo socialdemócrata, en donde efectivamente pues, los trabajadores adquirieron mayor peso y le pudieron imponer al capital mayores digamos, limitaciones para que éste siguiera succionando riqueza, como lo había hecho antes. Y eso fue la condición de posibilidad de un crecimiento muy dinámico y muy equitativo. A ver, Sabino, éntrale a esto, a ver. Revolución. Un modelo que te obligue necesariamente a pasar por un estadio de hambruna para poder salir después al desarrollo, me parece que no es precisamente una opción inteligente. Creo que la civilización humana tiene la capacidad de reflexionar sin destruirlo todo. Y creo que parte de los errores de algunas personas con pensamiento de izquierda pasa por el proceso destructivo antes del proceso constructivo. Esta idea de regrésenme la página en blanco y yo les regreso el desarrollo, la prosperidad y la distribución. Y me parece que así no es la política y así no es la realidad. Y yo no tengo por qué condenar a una sociedad al sufrimiento antes de poderle dar buenas condiciones de desarrollo. Pero tampoco puedo hacer como si no hubiera pasado nada. Y tampoco puedo generar un sistema político nuevo o una nueva forma de distribución sin apretarle a actores que vienen teniendo privilegios. Yo insisto en que hay que encontrar las causas que generan riqueza en una sociedad. ¿Cómo es que alguien se hace rico en una sociedad? México es un país en donde hay mucha gente que se hace rico, no producto del estudio, no producto del esfuerzo, sino producto de concesiones, de favores, producto de la corrupción. De contactos.
de contactos, de formas ilegales. Entonces, a ver, exactamente. Entonces, creo que hay que revisar en México cómo se han hecho ricos quienes se han hecho ricos en los últimos 100 años y quienes son pobres, ¿por qué siguen siendo pobres después de 100 años? Y eso es a lo que hay que, esa es la estructura la que hay que tocar, pero hay que reconocer que hay factores reales de poder en una sociedad y no en aras de tocar esos factores reales de poder, tras tocar todo el orden social y condenar a 130 millones de personas a 10 o 15 años de revolución, de violencia o de hambre para poder rescatar el sistema. Y creo que en ese sentido están muchos de los premios Nobel que están discutiendo el capitalismo, Leo. Sí. A ver, estoy completamente de acuerdo con ustedes que el mal mayor en México es este capitalismo de cuates que tenemos, donde las grandes fortunas se explican por la relación entre los empresarios y el poder político. Pero eso quiere decir que en sociedades donde las grandes fortunas no se explican así, y sí hay muchos pobres, eso sí se vale. Y estoy pensando, por ejemplo, a ver, ¿por qué se hizo rico el hombre que hoy en día tiene la mayor fortuna del mundo, que es Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon? Hombre, pues porque inventó un negocio, porque le dio a la humanidad un gran beneficio, que es el comercio electrónico. Hoy tiene el señor más de 100,000 millones de dólares de fortuna. Yo no sé en qué se gastan 100,000 millones de dólares, pero en fin, ¿no? Pero entonces sí se vale tener un Jeff Bezos porque se lo ganó y con todo lo que eso implica hacia abajo de la pirámide social teniendo muchos pobres. Les hago la pregunta, Sabino. A mí me parece que sí se vale. Lo que no se vale es que tengan tan malas condiciones de trabajo los trabajadores de Amazon. Lo que no se vale es que Amazon o Facebook se estén fagocitando continuamente a sus posibles competidores para quedarse como monopolios en su sector. Eso no se vale. Pero desde luego que queremos, o bueno, yo quiero una sociedad que premie la innovación y la capacidad para generar riqueza y más posibilidades para más personas. Eso es a lo que tenemos que aspirar y que pudiera ser esto un terreno abierto para no solamente unos poquitos. Porque aquí en México efectivamente mucho es capitalismo de cuates, pero también tienes emprendedores. Sí, claro. Efectivamente, y hay de diferentes clases sociales. Sí es cierto que la mayoría de esos emprendedores, sobre todo los que les va bien, pues sí suelen venir más de arriba, porque tuvieron mejores oportunidades educativas, porque tienen acceso al capital, incluso de su propia familia, que puede poner el dinero semilla, etc. Para los pobres en México, todo eso está vedado. El capitalismo de cuates y mucho del capitalismo emprendedor en sus mejores formas. Entonces, reitero, no podemos pensar en que vamos a resolver esto en México si no le entramos a resolver el tema del edificio. Porque si no, ustedes les ha pasado alguna vez o de chiquitos lo han de haber hecho. En esas escaleras eléctricas, ¿no? Las de bajada, cuando tratas de subir. ¿Qué tan fácil es subir una escalera eléctrica que va bajando? Pues no, pues así les pasa a los pobres aquí en México. Pues tú échale ganas, maestro. Pues nada de échale ganas, no hay manera de que puedas subir aquella escalera. ¿Cómo cambias la escalera? Quiero aclarar, no estoy proponiendo la revolución maoísta como única vía de salida del atraso. Simplemente respondí a la pregunta, ¿por qué sacaron a 500 millones de chinos? No podemos obviar a la revolución maoísta. A ver, Sabino, venga. Lo que pasa es que pones un muy buen ejemplo con el tema de Amazon y la concentración de ese ingreso. A ver, la pregunta ¿es razonable tener una persona que tenga esa capacidad de concentración del ingreso? Es una pregunta global y es una pregunta local. ¿Queremos ese nivel de concentración del ingreso a costa del medio ambiente, a costa de los derechos de los trabajadores? Yo no estoy en contra de la innovación, yo no estoy en contra de la riqueza, yo estoy en contra del abuso. Hay que preguntarnos si queremos tener una persona como Jeff Bezos en términos de los costos que significa para el medio ambiente, de lo que significa los derechos sociales. Y la pregunta otra vez es de qué tamaño queremos a nuestros ricos y de qué tamaño queremos a nuestros pobres. Y el mediador de ese interés público es el Estado. El Estado que tenga la posibilidad de hacer la corrección de arriba para abajo y de abajo para arriba. El ejercicio está en el centro. ¿Cómo logramos esa equidistancia entre los extremos? ¿Cómo logramos que un mayor número de personas tengan una mejor condición
¿Cómo moderamos? ¿Cómo somos capaces de moderar? No todo el lujo es necesario. El capitalismo debe revisar los niveles de concentración. Queremos un capitalismo, el modelo chino que estás poniendo como ejemplo. A ver, será muy plausible tener 300 millones de personas en condición de menor pobreza, pero las desigualdades en China también se han incrementado con todo y su revolución. O sea, también tenemos personas grandes fortunas en China que han crecido en los últimos 30 años y tenemos niveles de miseria en China que se conservan desde hace más de 200 años. Entonces, ¿cómo hacemos crecer a nuestras sociedades? Y tenemos experiencias. Yo creo que hay experiencias europeas, modernas, liberales, socialdemócratas, con mucha educación, en donde tenemos la capacidad también de pegarle en la parte alta de la pirámide para que no llegue a niveles de concentración, para que no cancele la competencia, para que sigan jugando y permites a los niveles más bajos de la pirámide acceder realmente al juego. La pregunta que te tienes que hacer, creo en el fondo, es: ¿cualquier persona puede ser Jeff Bezos? Y la respuesta es no. O sea, no cualquier persona puede ser Jeff Bezos. Hay decenas de millones de personas en el mundo que nunca podrán acceder ni a la tecnología, ni a la educación, ni a la formación, ni a las oportunidades. Yo estoy de acuerdo con Blanca, no es nada más un échale ganitas, pues no es de échale ganitas. Hay gente que nace condenada a no tener oportunidades, como decía Facundo Cabral: cuando yo nací ya todo el mundo era de alguien, y pues ese es un mundo injusto. Y creo que hay que entender, el estado de concentración de la riqueza, pues es un estado natural, es un estado salvaje. Un león se come a un antílope, un león se come a una cebra. Lo inteligente es poner al servicio de nuestro sistema que no seamos leones comiendo cebras y antílopes. ¿Cómo le hacemos para, con inteligencia, crear Estado, crear instituciones, crear impuestos? Y vale la pena, en este contexto de la epidemia, revisar el modelo. El capitalismo no sale ganador de esta epidemia. El capitalismo debe tener el acto de contrición, de revisión, de estamos muy mal, de no funcionó, no tenemos un sistema de salud. La mayor economía del mundo no tiene un sistema de salud pública o privada o de salud que permita resolver ese problema, y llegaron a 4.400 personas muertas en un día. Si eso no nos hace revisar la necesidad de un Estado benefactor, de un Estado social, de un Estado que distribuya, bueno, pues yo no sé qué tiene que pasarle al capitalismo para que realmente corrijan muchas de las desviaciones que están teniendo. No es blanco o negro, no es capitalismo contra socialismo, que es un poco como de manera maniquea, se está dando incluso el debate en Norteamérica. ¿Cómo logramos la moderación, la templanza, el centro, ese espacio de medianía que permita que los ricos no sean tan ricos y los pobres no sean tan pobres? Pero estamos completamente de acuerdo, hombre, pero otra vez regresamos al diagnóstico, otra vez, y nos hemos perdido de qué es lo primero que tenemos que hacer, por dónde comenzar. Y bueno, yo quiero, ahí, si me permites, Leo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que reducir, ¿sí?, todos los elementos de carácter legal y los acuerdos informales que han permitido que un grupo muy pequeñito de personas succione la riqueza del conjunto de la sociedad. Hay que cerciorarse de que paguen impuestos, hay que cerciorarse de que paguen buenas condiciones y que no estén todo el tiempo evadiendo la ley y buscando la manera de pagar menos salarios y menos prestaciones sociales. Todo este tema del outsourcing, la mayor parte es, la verdad, una cosa escandalosa. Empresas enormes, bancos gigantescos internacionales que en sus países y en otros lados jamás lo harían, aquí outsourcean toda su nómina, ¿sí? Y esas personas ya no tienen posibilidad de ganar. Pero lo hacen, Blanca, porque pueden. Porque pueden. Exacto. Entonces, ya lo no primero ya no deberían de poder. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para que ya no puedan? Se acaba el outsourcing. Yo estoy a favor de que se acabe el outsourcing. Bueno, a ver. Yo creo que el debate pasa por cómo hacemos Estado lo suficientemente fuerte para lograr moderar el mercado. Necesitamos un Estado
no se trata de estatizar las empresas, se trata de que haya un Estado regulador. Quiero muchas COFECES, quiero muchas Procuradurías del Consumidor, quiero un SAT fuerte, quiero que funcione el Estado, que además es conveniente para el mercado, para los empresarios, para los emprendedores. Yo le apuesto a regresar a ese modelo. El 100% de lo que ganas al año, ¿cuánto estás dispuesto a pagarle al Estado para tener ese Estado? ¿Te has hecho esa pregunta? Pues 30%, ¿no? ¿Te imaginas qué caro es para mí, además de los impuestos que pago? 30%. ¿Qué caro es para... ahorita, 30% es la tasa actual. Todos lo pagáramos. Sí, pero no tengo policía, sí, pero no tengo seguridad, sí, pero yo no tengo educación, sí, pero no tengo sistema de salud pública. A ver, dos cosas voy a decir. La primera, este debate está buenísimo y lo voy a llevar a las otras mesas de la hora de opinar la semana que viene, porque está buenísimo, incluyendo nosotros seguimos la semana que entra, si les parece, el jueves de la semana que entra, tener también la opinión de Luis de la Calle, porque esto apenas comienza. Y la segunda, les lanzo una provocación también, porque a mí me pagan por provocarlos, ¿no? Porque dicen, no se trata nada más de échenle ganas y si le echan ganas. Es que el échenle ganas también juega algo en esto, ¿o no? O sea, el esfuerzo individual tampoco no sirve de nada. Ceteris paribus, claro que importa. Bueno, claro que importa, sí, pero no es lo determinante. Bueno, pero importa. O sea, alguien sí tiene que tener, digamos, el objetivo. Pero la canción meritocrática llevamos 30 años oyéndola. Y nadie está hablando de cancelar el esfuerzo individual. Nadie habla de cancelar el esfuerzo individual. No estoy diciendo de cancelar nada, Bueno, ahí está. Buenísimo se puso esto. Oigan, entonces el jueves que entra la seguimos y como les prometo, por favor, buenísima. Voy a llevar este tema y a ver, es que hay que bajarlo porque ya tenemos el diagnóstico y China y la India, etcétera. Pero ¿por dónde comenzar? Si ustedes tuvieran que decirle al presidente de México, mire, quiere que haya menos pobres, hay que comenzar por acá. Por cierto, ninguno de los dos mencionó los programas sociales del presidente López Obrador, que supuestamente es lo que va a resolver la pobreza. No de manera indirecta cuando dije que se necesitan apoyos en metálico en lo que construimos servicios públicos de calidad. Bueno, está bien. Pero esa es la prioridad. Ya lo discutiremos, porque eso finalmente las aportaciones económicas por sí solas en un sistema desigual termina generando la misma desigualdad. Estoy de acuerdo provisionalmente, pero esa provisionalmente, y si a ustedes que les gustan las mejores prácticas internacionales, ahora está de regreso todo el tema de las transferencias no condicionadas, están haciendo, digamos, estas experimentos masivos en África en particular. Hay que hacerlo estructural. ¿Cómo lo haces estructural? ¿Cómo tenemos permanente? ¿Cómo lo hacemos estructural? Saludos y vayan pensando sus respuestas para la semana que entra. Gracias, Blanca, gracias. Bye, bye. Gracias. Voy a hablar ahora sobre el tema del desabasto de las medicinas oncológicas infantiles en nuestro país.